La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitada para siempre para cargos públicos. Fernández, quien defiende su inocencia, ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político. Con esto comenzamos. Soy Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El Tribunal Oral Federal 2 condenó hoy a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas. La vicepresidenta habla de un Estado paralelo y mafia judicial. Ataques sostenidos a las infraestructuras energéticas de Ucrania. La ONU teme más desplazamientos de ucranianos sin calefacción en pleno invierno. La capacidad de supervivencia de los civiles está amenazada, según Naciones Unidas. Y en la Copa del Mundo del Fútbol, Portugal arrasó a Suiza con un hat-trick de Gonzalo Ramos. En la otra eliminatoria de la jornada, Marruecos dio la sorpresa al vencer a España. En un fallo sin precedentes en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en obra pública e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. La justicia condena a Fernández por un delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado entre el 2007 y el 2015, tras haber adjudicado contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz. Aunque sea declarada culpable, Fernández de Kirchner no irá a la cárcel debido a la inmunidad que la protege como vicepresidenta. El tribunal también ordenó decomisar los efectos del delito, que alcanzan en $482 millones. La vicepresidenta argentina confirmó minutos después de conocer la sentencia que no será candidata a nada en las elecciones del 2023 y atribuyó su condena a lo que llamó mafia judicial paraestatal. Escuchemos ahora las palabras del juez Jorge Gorini en el momento de leer la sentencia. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Vamos directamente a Buenos Aires. Alejandro Rebocio con más detalles para nosotros. Alejandro, la pena dispuesta para Fernández es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía. ¿Cómo se analiza en la Argentina este fallo contra la vicepresidenta? Había algunos juristas que consideraban que era difícil de probar la acusación de los fiscales de que Cristina Kirchner lideraba una asociación ilícita durante su gobierno entre 2007 y 2015 y por eso consideraban que esta parte de la acusación era la más endeble. Sí, en cambio, la condenaron por defraudación del Estado a ella y a varios de sus exfuncionarios, no así a su entonces ministro de Planificación Federal, pero sí a otros funcionarios y también al empresario de la construcción, Lázaro Báez. Claro, este fallo, si bien no llegó a 12 años, terminó siendo de 6 años de prisión, conformó a la oposición, que considera que se acaba la impunidad, pero Cristina Kirchner considera que este tribunal es parte de una mafia judicial, pese a que en su gobierno se nombraron a estos 3 jueces y ahora tendrá la oportunidad de apelar este fallo ante la Cámara de Casación y si no, también podrá apelarlo luego ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina y recién cuando termine de confirmarse, de cuando haya una condena firme, entonces podría ir a prisión. Es un proceso muy largo que puede durar años y que, bueno, en el caso del expresidente ya fallecido Carlos Menem, que fue condenado por corrupción, terminó muriendo sin haber ido a la cárcel. Bueno, un Estado paralelo, mafia judicial, fueron las palabras de Cristina al conocer este fallo. ¿Qué impacto político tiene esta decisión de la justicia argentina? Por un lado, confirma para aquellos que son anti-kirchneristas que Cristina Kirchner para ellos es una corrupta y este fallo confirma esa creencia. Y para aquellos que son kirchneristas, este fallo confirma que que la justicia está dominada
por la oposición y por cierto poder empresario. Así que eso en ese sentido queda dividido. Por supuesto, por un lado, esta primera condena contra Cristina Kirchner puede perjudicar sus ambiciones electorales para el año próximo, que hay elecciones presidenciales, y unas elecciones donde los kirchneristas justamente están pidiendo que Cristina Kirchner sea la candidata a presidenta, que ya no se busque la reelección de un debilitado Alberto Fernández, que está en la presidencia actualmente, y muchos piensan que Cristina Kirchner puede tener el mismo recorrido que Lula en Brasil, o sea que después de haber sido terminado preso, Lula fue liberado y terminó regresando a la presidencia. Algunos piensan que ese es el camino que debería seguir Cristina Kirchner. Otros analistas dentro del peronismo consideran que Cristina Kirchner no podría ganar una segunda vuelta y habría que buscar otro candidato. Y mientras tanto, hay quienes no creen ni en unos ni en otros y están muy desconfiados tanto de la política como de la justicia. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Vamos a Colombia. 6 soldados del ejército de este país murieron este martes al ser atacados por disidentes de la FARC en el sureste de Colombia. Se trata de la peor arremetida de los guerrilleros desde que expresaron su voluntad de desarme. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la operación fue de infiltración y que fue planificada por la columna Jaime Martínez. Desde que asumió el poder el 7 de agosto, el mandatario y sus delegados se han reunido con jefes de las dos principales facciones de disidentes de la FARC con miras a eventuales negociaciones de paz. Gustavo Petro declaró que este incidente no interfiere en las conversaciones de paz que está llevando adelante con el ELN ni tampoco con otros grupos armados. También fue enfático en sostener que no suspenderá las operaciones militares del ejército colombiano. La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares. Hasta ahora hemos hablado de una posibilidad, no es más. Solo hay un proceso concreto con el Ejército de Liberación Nacional. La posición es que la acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad real de negociación. Y en Perú, una contagiosa cepa de gripe aviar proveniente de aves migratorias ha matado a cientos de miles de aves marítimas, sobre todo pelícanos, pero también ha golpeado a los comerciantes de pollo que han visto descender las ventas de ave de corral hasta en un 20% desde que el gobierno decretara una alerta sanitaria. No solo se ha visto afectado Perú, también Venezuela, Ecuador y Colombia sufren los efectos de la gripe aviar. Este es el trágico rastro de la gripe aviar en las playas de Perú. Miles de aves, la mayoría pelícanos, han muerto por un brote de influenza aviar. Más de 22.000 aves marinas han fallecido en las últimas semanas. Primera vez que veo en toda mi vida esto, ¿eh? Es algo anormal, de verdad. Fuera lo común, que las aves mueran, de verdad. Y son bastantes, no son ni dos ni tres, son bastantes. Y veo bastantes aves agonizar, se me enfoca por allá y... En la localidad de Huacho, en el norte de Lima, fueron sacrificadas unas 37.000 aves de corral. Otras 700 gallinas y pollos fueron sacrificados en la ciudad de Lambayeque, en el norte del país. En ambas granjas se había detectado el brote de influenza H5N1, una cepa altamente contagiosa. Perú declaró una emergencia sanitaria por 6 meses para detener el contagio causado por la migración de aves desde el hemisferio norte. Los estudios de secuenciación genómica nos han podido determinar que el virus tiene muchísimo parentesco con un virus encontrado en México. Aunque Perú es el más afectado en la región, los contagios se han propagado a otros países. Venezuela declaró una alerta sanitaria en 5 estados costeros al norte y noreste del país. También se sacrificarán aves que den positivo o con riesgo epidemiológico. Se prohibieron las peleas de gallos. Aquí dieron una charla, que tuviéramos precaución, que no estuviéramos tocando los animales, que no nos acercáramos mucho a ellos porque estaban precisamente que había como una contaminación. El actual brote ha provocado pérdidas económicas para los avicultores. En Ecuador, el gobierno ordenó sacrificar a casi 180.000 aves. Las autoridades aseguran que el foco detectado afecta a menos de 1% de la población avícola del país.
También Colombia declaró una emergencia sanitaria para aves de corral y gestionará recursos para compensar a los productores afectados. Ecuador anunció además un plan para proteger las aves silvestres de las Islas Galápagos, que albergan flora y fauna única en el mundo. Las autoridades monitorean las zonas de mayor afluencia de aves marinas, algunas de ellas migratorias. Y en El Salvador, el ejército y la policía mantienen el cerco militar impuesto desde la madrugada del sábado en Soyapango, la tercera ciudad más poblada de ese país. El objetivo es detener a los pandilleros de esa localidad, y es que algunos de los barrios de Soyapango son auténticos bastiones de las maras. La operación forma parte del plan de lucha contra la criminalidad pandillera iniciado por el presidente Nayib Bukele en ese país. Soyapango es una ciudad militarizada. Soldados armados con fusiles de alto patrullan las calles y buscan casa por casa a miembros de las temidas pandillas en esta populosa ciudad vecina a San Salvador. En total son 8.500 los militares y 1.500 los efectivos de la policía desplegados. Según las autoridades, la operación, que se prolonga desde el pasado sábado, tiene como objetivo limpiar una ciudad que desde hace años es un bastión de las pandillas. Consiste en la extracción de todo delincuente que pueda quedarse escondido acá en el municipio de Soyapango. Nosotros estamos acá para garantizarle la seguridad a la población honesta, trabajadora, honrada. El operativo se encuadra dentro de la guerra contra las maras, declarada por el presidente Nayib Bukele en marzo de este año. Desde entonces se mantiene el estado de excepción implantado en el país, que el Congreso volvió a prorrogar hasta mediados de diciembre, pese a las críticas de organismos humanitarios. Por su parte, el gobierno asegura que los casi 60.000 detenidos hasta la fecha son prueba de que la estrategia es la correcta. En este sentido, el Ejecutivo considera que la operación en Soyapango constituye un nuevo hito en la lucha contra la criminalidad pandillera. Hemos estado planificando cuidadosamente este cerco militar aquí en Soyapango precisamente para afectar en lo menos posible a la población honrada. Son 40 puntos estratégicos donde estamos trabajando para realizar las extracciones. El presidente Bukele cifraba el domingo en 140 el número de pandilleros detenidos hasta entonces en el cerco militar. Por ahora no se sabe hasta cuándo se prolongará esta operación. Y vamos a la economía, pero nos quedamos en la región, ¿no? Nos quedamos en nuestra región, Silvia. Vamos a hablar del Mercosur, que tuvo una nueva cumbre en Montevideo este martes. Allí Uruguay le entregó a Argentina la presidencia pro tempore del bloque en medio de las tensiones entre el país anfitrión, Uruguay, y sus socios del bloque, Argentina, Brasil y Paraguay. Montevideo sigue defendiendo la necesidad de abrirse a la negociación comercial de manera bilateral con otros países. Ya inició en ese sentido un proceso para sumarse al acuerdo transpacífico, pero sus socios advierten que esto podría desembocar en una ruptura del bloque. El cambio de gobierno en Brasil está generando también reacciones. Por un lado, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, pierde a su aliado más cercano en su búsqueda por flexibilizar al Mercosur, a Jair Bolsonaro, y el argentino Alberto Fernández aspira a que la llegada de Lula al gobierno en Brasil le dé un nuevo impulso al Mercosur y al fortalecimiento de las cadenas de suministro locales. Siguiendo muy de cerca esta cumbre estuvo el periodista Guillermo Garat y con él hablamos, nos está escuchando en Montevideo. Guillermo, Uruguay quiere firmar acuerdos comerciales bilaterales, algo en general imposible cuando un país es miembro de un mercado común. Eso significa abrir de facto todo ese mercado común al nuevo socio. ¿Qué argumentos tiene Uruguay para esgrimir, para hacer una excepción a esta regla que en general no se rompe? Bueno, en estos 2 días Uruguay ha planteado su posición firme de mover el Mercosur, de que el Mercosur está muy estancado, muy poco proactivo también en materia de conseguir nuevos tratados comerciales, como están haciendo otras zonas del mundo. Lacalle Pou en el día de hoy dijo que somos una de las zonas más proteccionistas del mundo. El canciller uruguayo Francisco Bustillo en el día de ayer dijo que no tenemos ningún acuerdo con las potencias económicas actuales del mundo. Uruguay ha intentado
empezar a negociaciones, conversar con el gobierno de China, presentó su carta al Acuerdo Transpacífico, ha tenido conversaciones con Corea del Sur, con Turquía, y están manejando estas tentativas de negociaciones y así se lo ha comunicado a los demás socios del bloque. Ahora, la cumbre, Guillermo, termina sin comunicado. En la foto de entrega de la presidencia, la amplia sonrisa del presidente argentino, veíamos la foto antes, contrasta con el gesto serio de la calle Pou. ¿Ha mejorado el clima dentro del Mercosur con esta cumbre o hay que esperar a que se haga sentir la presencia de Lula al mando del socio más grande? Bueno, creo que ese va a ser un factor decisivo, sin ningún tipo de duda, y ahí habrá que ver qué es lo que hace Brasil para despejar estas dudas. Yo creo que, y lo que vi en la cumbre, es que esa fue una foto, pero hubo muchas otras fotos, y creo que esta vez el ambiente fue mucho más distendido que la reunión pasada, donde sí hubo grandes cruces. En esta oportunidad los dos presidentes dejaron de lado los protocolos y se centraron en buscar las soluciones a las asimetrías. Tanto la calle Pou como el presidente paraguayo Abdo Benítez, y lo mencionó lateralmente Mourão también, quieren estudiar este tema de las asimetrías. Entonces creo que es el próximo norte que el Mercosur se está trazando para el futuro. Bueno, vos mencionabas las asimetrías, Guillermo, se habla mucho de corregir asimetrías en el Mercosur, pero ¿de qué estamos hablando concretamente? ¿Hay diferencias en la interpretación de lo que son esas asimetrías dentro del bloque, parece a veces? Sí, bueno, los estudios académicos lo hablan bastante. Creo que el discurso político regional lo menciona poco y creo, por lo menos para las economías más pequeñas, que va a ser interesante mencionarlo. Hay problemas que son demográficos, hay problemas que son de infraestructura, hay problemas que son de integración a las cadenas globales de valor y al desarrollo industrial que cada país tiene. Pero también hay otros problemas que son más domésticos, que tienen que ver con pequeñas restricciones que los países van poniendo. Y, por ejemplo, el presidente Abdo Benítez en el día de hoy mostró un problema que tuvieron para llevar piña y banana a Argentina, que rápidamente con el diálogo se solucionó. Las mayores asimetrías de Uruguay parten de una cuestión económica y política, que el proteccionismo brasilero y el proteccionismo argentino le impiden acceder a nuevos mercados. Y bueno, esto es algo que Uruguay en otros gobiernos ya ha insistido y sigue insistiendo, y parece ser que va a ser uno de los rumbos de la política regional internacional del Uruguay y también del Mercosur, por lo que dijo el presidente Fernández, que asumió la presidencia pro tempore en el día de hoy. Guillermo Garate en Montevideo, muchas gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Chao. Y Estados Unidos y la Unión Europea intentan alejar la amenaza de una guerra comercial. Europa está airando con cada vez más fuerza su malestar por los subsidios del gobierno estadounidense para aumentar la producción de autos y baterías eléctricas en su territorio. Y en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo en este sentido, ambas partes han saludado los avances logrados en materia de subsidios para la producción de semiconductores, destinados a reducir la dependencia de productores asiáticos. Sin embargo, no fue posible resolver las diferencias sobre este primer punto, sobre el paquete de subsidios estadounidenses de 370.000 millones de dólares para su transición energética, que es la gran piedra en el zapato de Bruselas porque considera que discrimina a las empresas europeas. Y la entrada en vigor del tope de $60 por barril para el crudo ruso impuesto por la Unión Europea a los países del G7 está creando atasco de barcos petroleros en las costas de Turquía. De acuerdo con la nueva normativa, los barcos tienen que contar con el seguro correspondiente, seguro que solo se concede a aquellos transportes que certifiquen que el precio de la transacción del petróleo no supera este máximo establecido. Este martes se registraban al menos 19 cargueros paralizados a la espera de que Turquía verifique la documentación en los canales del Bósforo y Dardánelos, que mueven el comercio desde Rusia hacia Europa. Hablamos ahora de Ucrania con Silvia Cabrera. Así es, Andrés, porque la Casa Blanca aclaró este martes que Estados Unidos no está permitiendo ni alentando a Ucrania para que ataque más allá de sus fronteras. Esto luego de que las fuerzas rusas hayan sido objetivo de ataques que han penetrado cientos de kilómetros en su espacio aéreo. Kiev no se ha atribuido directamente la autoría, mientras el ejército ruso sigue bombardeando ciudades ucranianas clave como Jersón en el sur del país, lo que ha llevado a muchos residentes a huir. La situación es insostenible en medio del duro invierno. Es hora de salir de la ciudad.
Antonina y sus hijos no se sienten seguros en Jersón. Se oyen los bombardeos, vivimos en el 9º piso, tenemos que dormir en el pasillo o en el baño. Nos despertamos 3 veces por noche, ya no aguanto más. Todos los que huyen van a la estación central. Las autoridades han dispuesto trenes especiales para salvaguardar a la población. Este se dirige a Kiev. Tras 8 meses de brutal ocupación, el mes pasado las fuerzas ucranianas finalmente recuperaron Jersón. Pero el ejército ruso sigue al otro lado del río Dnieper y los residentes sufren bombardeos constantes. En el vagón se respira entusiasmo. Es la primera vez que los hijos de Antonina se suben a un tren. Están impacientes por dejar atrás la guerra. Espero volver pronto, pero en realidad no lo sé. Quizás hagan falta 6 meses, no lo sé. El tren entra en Kiev. Para muchos es la última parada, aunque su odisea esté lejos de terminar. Y hablamos ahora de esa situación y de la situación de los refugiados ucranianos con Roberto Vilasexto, director para Ucrania del Consejo Noruego para los Refugiados, organización humanitaria que apoya a las personas desplazadas dentro y fuera de Ucrania. Señor Vilasexto, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas noches. Comencemos hablando de Jersón, una ciudad que está al límite. Los ucranianos huyen tras los bombardeos rusos. Tanto los trenes como los autobuses han ido repletos de gente para salir de la ciudad. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la situación de esas personas? La gran mayoría dentro del país, a zonas más seguras hacia el norte o hacia el oeste del país. No huyen únicamente de bombardeos, huyen también de una ciudad y de otras localidades cercanas a la ciudad en las que no queda casi absolutamente nada, ¿no? Y en las que no hay electricidad, no hay agua, no hay calefacción. Y bueno, algunos, me figuro que muchos también tratarán de cruzar la frontera a otros países. Claro. Bueno, el flanco este de la Unión Europea quiere ofrecer ayuda a Ucrania para gestionar la crisis humanitaria y frenar la salida de los refugiados. ¿Comienza a agotarse la solidaridad de los países europeos con esos refugiados ucranianos? Yo creo que no. Yo creo que los países europeos están muy volcados, sobre todo ahora en el invierno. Las condiciones dentro de Ucrania son yo creo, en muchas localidades dramáticas, ¿no? Ya no solo la guerra a lo largo de la línea de contacto, de la línea de frente, sino también el frío. El frío es ahora la gran preocupación de las organizaciones humanitarias como la nuestra y Naciones Unidas, y de lo que se trata ahora es de tratar de llegar a esas localidades y distribuir artículos de primera necesidad para poder combatir el frío, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente que queda detrás, la gente que no se puede desplazar, es gente de 70 años, de 80, de 90. Entonces, y esto acaba de empezar, ¿no? Claro. Estamos ya a menos 5 grados en muchas localidades del país. Claro, acaba de empezar ese invierno fuerte allá. La ONU asegura que la situación en esas ciudades del sur de Ucrania sigue siendo calamitosa y crítica, son las palabras que utilizan. Solo en Mykolaiv muchos se enfrentan, como usted dijo, a la falta de calefacción, de agua, de electricidad. ¿Manejan ustedes cifras de los ucranianos que se encuentran en esa situación? Bueno, dentro del país hay 7 millones de desplazados, más de 7 millones en este momento, y las cifras apuntan a unos 17 millones de personas que necesitan ayuda, ¿no? La situación es dramática no solo en el sur del país, es a todo lo largo del
del este, también cerca del frente, las localidades que están siendo bombardeadas diariamente, y después las zonas que han sido recuperadas por el ejército ucraniano, en las que no queda prácticamente nada, ¿no? Es como si hubiese pasado un huracán. Entonces, sí, de lo que se trata es a la población que queda en estas localidades, es de resguardarlas del frío y en estos momentos pues también llevar otros artículos de primera necesidad, comida y otras cosas. Dramática la situación que nos cuenta. Muchísimas gracias, señor Roberto Vilasexto. A ustedes. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Los votantes en el estado de Georgia, en Estados Unidos, acuden hoy a las urnas para decidir quién será su senador. Se enfrentan en segunda vuelta el republicano Herschel Walker y el demócrata Raphael Warnock. Un triunfo de este último daría la mayoría absoluta a los demócratas en el Senado, sin la necesidad de que el vicepresidente del país decida en caso de empate como hasta ahora. La policía griega se ha enfrentado a miembros de un asentamiento romaní en la ciudad griega de Tesalónica. Estos protestaban por los disparos de las fuerzas del orden a un adolescente de 16 años que supuestamente se había marchado de una gasolinera sin pagar. El canal de televisión Al Jazeera ha denunciado el caso de su reportera asesinada, Shirin Abu Akleh, ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Al Jazeera declaró que han descubierto nuevas pruebas del caso. Abu Akleh fue asesinada en mayo por un disparo en Cisjordania ocupada. Christy Ellie, la mítica actriz de Cheers, ha fallecido a los 71 años tras librar una dura lucha contra el cáncer. Según comunicó su familia, la artista partió mientras estaba rodeada de su familia más cercana y seres queridos. La estrella saltó a la fama por su papel como Rebecca Howe en la comedia de la cadena NBC Cheers, serie por la que recibió uno de los 2 premios Emmy que ganó durante su carrera. El segundo lo obtuvo por su actuación en la película Un cariño muy especial. Ellie también protagonizó la comedia romántica de 1989, Mira quién habla, y sus 2 secuelas, además, junto a John Travolta. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.